Aleluya. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Gloria a Dios, perdón, ese no es. 3:17. 3:17. 13:17. 13:17. Gloria a Dios. Leo su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucop y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Amén. Gloria a Dios. Señor y Dios, te damos gracias, mi Rey. Te doy gracias, mi Rey, por tu palabra, Padre Santo, Señor. Mira esta palabra, mi Rey, que venga de parte de ti, Señor. Que no sea yo, mi Dios, que seas tú, mi Rey, hablando a través de tu siervo, Padre Santo, Señor. Prepara, mi Dios, esos corazones que van a escuchar esta palabra, mi Dios. Que sea una respuesta para ellos, Señor, que están necesitando, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Anulamos, Señor, toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera poner para dañar, mi Dios, para impedir que tu palabra, mi Dios, pueda caer en buena tierra en sus corazones, Señor. En una tierra abonada, mi Dios, donde dé el fruto, mi Rey, por el cual tú las has enviado, Padre Santo. Por el cual, Señor, tú las has enviado a cada uno de ellos, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor eterno, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Jesús, aleluya. Y tu pueblo te brinda fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, porque es para nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya muchos conocemos acerca de esta historia, amén. De cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la cautividad, de la esclavitud de Egipto, amén. Dice la palabra de Dios que Él le dijo a Moisés que ya era el tiempo, ¿sí? Ve a donde Faraón y dile, así te dice el Señor, que es tiempo de que el pueblo de Dios sea libertado, amén, gloria a Dios. Así lo hizo este hombre, dice la palabra de Dios, que va donde Faraón, guiado por el Señor, guiado por Dios, aleluya. Y dice su palabra que el Faraón accedió a esto, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos salieron al desierto. Miren cómo dice, que no los llevó por donde los filisteos, porque para que el pueblo de Israel no se vaya a arrepentir de haberse ido. Amén. Para que por las guerras que tuvieran que enfrentar, no se arrepientan y se devuelvan a Egipto. Aleluya. Gracias a esta niña. Gloria a Dios. No se arrepientan y se devuelvan al pueblo, o nuevamente a la cautividad donde estaban. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor llevaba al pueblo de él, a su pueblo. Dice, y luego Faraón dejó ir al pueblo, y Dios no los llevó por el camino, Dios no los llevó. Dios sabía por dónde los iba a guiar. Dios sabía por dónde iban ellos a caminar. Dios sabía por dónde los iba a llevar. ¿Sí? Desde el principio de que el pueblo de Dios sale de Egipto, ellos iban guiados por el mismo Dios. Dice la palabra de Dios que de noche Él enviaba columna de fuego y de día columna de nube. El desierto tiene una característica muy peculiar en el día, ¿cierto? Que es muy caluroso. El sol es inclemente, digámoslo así, ¿sí? Pero de noche también tiene una característica, que el desierto es muy frío. Hace un frío
perturbador, dice, ¿sí? Esta columna de nube tenía dos propósitos: tapar el sol y guiarlos. Y la columna de fuego tenía dos propósitos, ¿sí? Guiarlos y que el fuego pudiera calentar el campamento del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero resulta que ellos salieron de este lugar a una tierra que era prometida para ellos. Dice la palabra de Dios, donde fluía leche y fluía miel. Aleluya. Ellos salieron del pueblo de esta cautividad, del pueblo de Egipto. Ellos salieron hacia una tierra que el Señor le había prometido. ¿A cuántos el Señor les ha dado una tierra por promesa? ¿A cuántos el Señor les tiene una nueva Jerusalén prometida para cada uno de ellos? Pero no lo diga con tanto ánimo que me contagia. Aleluya, la está esperando mucho. ¿Cuántos están esperando esa nueva Jerusalén que el Señor nos ha prometido? Aleluya. Dice la palabra del Señor, donde no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Aleluya. Estamos esperando esa tierra prometida. Estamos esperando esa nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos narra, nos enseña que el pueblo iba en este camino. Y dicen algunos que el tiempo de llegada de Egipto a la tierra que el Señor les había prometido era corto, no era tan exagerado, digámoslo así. Unos dicen, porque en sí no hay una cifra, no hay un número como tal. Unos dicen 40 días, unos dicen 40 meses, pero varían en cuanto a eso. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo duró en el desierto más de 40 años, si no estoy mal. 40 años, de 38 a 40 años dicen las estadísticas, ¿sí? Que este pueblo duró, imagínense, ¿cuál era el tiempo de llegada? 40 días, para dar una cifra. ¿Y por qué? Esta es la pregunta que nos surge. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Gloria a Dios. Muchos como pueblo de Dios estamos esperando la venida de nuestro Rey. Amén. Yo estoy esperando la venida de nuestro Dios. Y se van a levantar muchos diciendo, porque ya se han levantado. Pero si desde que yo estaba pequeñito el Señor venía, ¿y por qué no ha llegado? Muchos, dice, como arroz picado, dijera mi papá, se van a levantar diciendo que desde que estaban pequeñitos estaban esperando la venida del Señor. Pero si desde que mi abuela estaba viva, están diciendo que el Señor viene, ¿y por qué no ha llegado? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Aleluya. 40 días era el lapso de llegada del pueblo de Israel a la tierra que el Señor les prometió. Pero resulta que no se dio en este lapso. Fueron 40 años que duraron ellos. ¿Pero por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Y aquí tenemos varios aspectos por el cual el pueblo de Israel tuvo que pasar este lapso de tiempo. Aleluya. El primero dice, por la desobediencia y porque eran obstinados. ¿Dónde podemos encontrar eso? Números 14:40. Números 14:40. El pueblo de Israel era desobediente, era obstinado. El Señor les decía, no hagan esto, y lo hacían, aún en contra de lo que el Señor les había dicho, aún en contra de lo que Dios les había hablado, aún en contra de ellos viendo cómo el Señor los llevaba, cómo el Señor los guiaba. Aún así, ellos eran desobedientes, ellos eran contumaces. Aleluya, ellos eran obstinados. Miren cómo dice en Números 14:40. Vamos a buscarlo por aquí. Sí, Señor. Sí, Señor, 14:40. Números 14:40. Números. Gloria a Dios. Leo aquí la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo:
Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de nosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y desobedecieron y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron perseguidos hasta Horma, persiguiéndolos hasta Horma. Aleluya. El Señor le dijo: no se metan por allí, no vayan para allá, no voy a estar con ustedes. En el tiempo de Moisés, cuando ellos cometían un error, cuando cometían un pecado, la presencia del Señor no estaba con ellos. Y Moisés le dice: no vayan, no vayan, porque si van a ser heridos a espada, van a ser derrotados. Pero la obstinación de ellos, la desobediencia, la autosuficiencia, ellos se creían que ellos tenían, que ellos se creían que tenían todo poder y ellos podían hacerlo, y se metieron por allí. ¿Y qué les pasó? Fueron heridos, fueron derrotados a causa de espada, como el Señor se los había dicho. Aún así, viendo la evidencia de que Dios estaba con ellos, aún así viendo la evidencia de que Dios iba delante de ellos, Dios le dice: no se metan por allí, y se meten. Aleluya. Eran murmuradores. Números 14:11. Ellos murmuraban. Miren cómo dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aleluya. ¿Hasta cuándo? Con todo lo que yo he hecho en ellos, con todo lo que yo he hecho, todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Les parece poco? Les enviaba maná, codornices. Querían comer carne, les enviaba codornices para que ellos recogieran, para que comieran. No eran fatigados por el sol, porque el Señor enviaba nube. No eran fatigados por el frío, porque el Señor les enviaba calor. Sin embargo, así, ellos aún seguían contumaces y desobedientes. Por esta razón, ellos no llegaron a los 40 días como el Señor los había prometido. Por esta razón, ellos no llegaron en el lapso que el Señor les había prometido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros somos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Estamos esperando una tierra que el Señor nos prometió. Hemos visto señales del cielo. Hemos visto señales de Dios para nuestra vida. Aleluya. ¿A cuántos el Señor les ha enviado el maná? ¿A cuántos el Señor les ha enviado codornices? ¿A cuántos el Señor los ha llevado al lugar donde es? El Señor va delante de nosotros, dice su palabra. ¿Y por qué? Fíjense una cosa, que aquí vamos a ahondar un poquito. Somos pueblo de Dios. Estamos esperando una tierra que el Señor nos prometió, así igual que al pueblo de Israel. ¿Sí? Esta promesa no es para los extranjeros. Los extranjeros no van a entrar a la tierra prometida. Tú vas a entrar a esa tierra. Tú vas a entrar a esa tierra. Estamos esperando eso. Estamos esperando la venida de nuestro Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no recibió en el lapso que Dios le había dado? Porque eran murmuradores. En oportunidades atrás el pastor estuvimos hablando acerca debemos de alegrarnos con lo que tenemos. Alégrate con lo que tienes ahora. Alégrate con lo que tienes ahora. No murmures, no cuestiones, no vayas en contra de lo que Dios ha dicho. No cuestiones. Otra vez pan, otra vez arepa, otra vez arroz.
Por esto el pueblo de Israel no llegó en el tiempo que Dios le había prometido. Dios nos ha llamado a ser pueblo de bendición. Dice su palabra que Él nos llamó a ser cabeza y no a ser cola. ¿Por qué no recibimos la bendición de Dios? Porque aún no nos hemos preparado para esto. Esa promesa de la venida de nuestro Rey es para ti y es para mí. No es para los extranjeros. Que ellos van a llegar por la misericordia de Dios. Amén. Ellos van a llegar. Todo aquel que diga, Señor, tú eres mi Rey, y busque seguir el camino de Dios, busque servir a Dios, busque arrepentirse de lo que ha hecho y busque seguir un camino según la palabra de Dios, Él va a obtener ese beneficio. Pero esa venida del Señor es para ti y es para mí. Esa tierra, esa nueva Jerusalén, mares de oro, dice, mar de cristal, calles de oro. No va a haber llanto, no va a haber tristeza. Esa tierra es para ti y es para mí. Dice la palabra de Dios en este relato que enviaron 12 espías, 12, a la tierra que el Señor les prometió. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que estos hombres entraron a esta tierra. Y al cabo de 7 días, 12 días, retornaron. Y venían los 12, venían cargados, lograron traer, dice que un racimo de uva no lo podía cargar una sola persona, tuvieron que cargarlo entre 2 y con la ayuda de una vara. Pero llegaron 10 diciendo, no, Moisés, ¿cómo nos vamos a meter nosotros a eso? Si ahí hay hombres de más de 3 metros de altura, eso nos van a volver añicos, nos van a volver nada. Aleluya. Pero 2 de ellos, 2, dice la palabra de Dios, que ellos vieron los racimos. Ellos vieron los racimos de uva, ellos vieron los racimos de plátano. Ellos vieron la provisión que había en ese lugar. Y dice que ellos llegaron contentos, dice, con esos racimos, mire, comeremos, tendremos provisión. ¿Quién sabe hasta cuándo? Esa es la tierra que Dios nos prometió. Esa es la tierra para el pueblo de Dios. Esa es la tierra para nosotros. Estos 2 hombres, Josué y Caleb, llegaron contentos, llegaron animosos, porque esa tierra el Señor se las había prometido. Ellos lo creyeron. Los otros 10 no. Los otros 10 no vieron la bendición. Los otros 10 vieron el obstáculo. Dios nos llamó a ver la bendición, no a ver el obstáculo. Del obstáculo se va a encargar Dios. Si Dios te llamó a una bendición, síguela. Dios te sacó de un lugar para llevarte a bendición. Van a haber obstáculos, van a haber hombres de 3 metros, sí. Van a haber problemas en el camino, sí. Pero ¿quién va contigo? ¿Quién va contigo? Aleluya. Fíjense una cosa, Moisés, ese Moisés que dijo, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Ese Moisés, el Señor le dijo, háblale a esa piedra, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés no le habló, Moisés la golpeó. Ese hombre no entró a la tierra. Ese hombre no entró a la tierra. Y dice la palabra de Dios que del pueblo de Egipto salieron más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay una estadística que no es, digamos que no es veraz. Y a esta tierra, solamente entraron 2 hombres de todos los que salieron del pueblo de Egipto. ¿Dónde quedaron los demás? ¿Dónde quedaron los murmuradores? ¿Dónde quedaron los obstinados, los desobedientes? ¿Dónde quedaron? No entraron, no la vieron, no la vieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa promesa no es para afuera, esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. Dígale, Señor, esa promesa es para mí. Cuando Dios te dice a ti, hazlo de esta manera, no cuestiones.
No busques el camino más fácil. No busques el camino más rápido. No busques atajos. Porque los atajos pueden ser una maldición. Los atajos pueden ser un obstáculo. Pueden ser un tropiezo en donde vas a caer. Si Dios te dice así, es así. Moisés, Dios te dijo, háblale a la piedra, no golpéala. Y Moisés la golpeó. Dios te dice, háblale a tu esposo, no lo grites. Entonces tú lo vas a gritar. Háblale a tus hijos, háblale. Entonces tú le vas a pegar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la manera como Dios dice, no como nosotros pensemos. Es la manera como Dios dice para poder llegar a esa tierra que Dios nos prometió. Para poder llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, como lo dice su palabra. La venida de nuestro Dios la estamos esperando. Debemos prepararnos para eso. Vamos a buscar en primera. Gloria a Dios. Imagínense, de todos esos hombres que salieron del pueblo de Egipto, solo 2 entraron y pudieron ver esa tierra prometida. Solo 2 disfrutaron de esa tierra que Dios les tenía preparada. Nunca cesaron de murmurar. Nunca cesaron de ser desobedientes, de cuestionar, de ir en contra de lo que Dios decía. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Aleluya. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Hay una promesa para ti y para mí, como pueblo del Señor. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en su camino. Él mismo te va a perfeccionar, pero tú tienes que prevalecer en Él. Ese Jesús, por Él, nosotros podemos ir ante el trono de la gracia de nuestro Rey y arrepentirnos, poder decirle, Señor, perdóname, heme aquí, no quiero murmurar más, quiero contentarme con lo que tengo, quiero contentarme, mi Dios, con mis hijos, quiero contentarme con mi esposa, con mi esposo, quiero contentarme con lo que tú me has dado, eso me lo has dado tú. Y se van a levantar para quitártelo. Pero Él te va a afirmar, dice su palabra. Él te va a perfeccionar. Él te va a establecer para que puedas llegar a esa vida eterna que Dios tiene preparada, a esa gloria eterna que Dios tiene preparada para su pueblo. No seamos como el pueblo, como los demás. No seamos uno más del montón. No. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos llamó para que vivamos en su palabra, para que vivamos en su gracia, para que vivamos en sus promesas. Aleluya. Dios nos ha llamado a vivir de sus promesas. No nos conformemos en vivir solamente de su misericordia. Él te promete, dice su palabra, riquezas, honra y vida. Es la remuneración al amor y al temor de Jehová. Aquel que le teme a Jehová va a tener honra, va a tener riquezas, va a tener vida. Vida para ver crecer a sus hijos. Vida para poder compartir con su familia, para poder servirle a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente de nuestro Rey. Pero aquel que habita, aquel que honra, aquel que teme a Jehová, aquel que busca caminar según lo que Él ha establecido en su palabra, aquel que busca seguir los mandatos de nuestro Dios. No vayamos en contra de lo que Él ha dicho, de lo que Él ya ha establecido. Basta ya de murmurar. Basta ya de murmurar. Este era uno de las características principales que tenía el pueblo de Israel. Por todo murmuraba. Por todo murmuraba. En todo querían cuestionar lo que el Señor decía a través de Moisés. En todo. Y vean todo el tiempo que ellos lograron. Tuvieron que pasar. Todo lo que tuvieron que pasar. Proceso. El pueblo de Dios
el camino del Señor es un constante proceso. Un proceso te enseña, un proceso te prepara. El proceso depende del grado que tú tengas para aprender, para prepararte. Alguien decía, yo sé que mi vida es un proceso de Dios. Y yo le comentaba a esa persona, le decía, los procesos del Señor es para que nosotros aprendamos algo. Pero mi vida, la persona dice, pero mi vida ha sido un constante proceso, porque es de proceso en proceso. Llevo más de 15 años en el proceso de Dios, me dice ella, una persona. Y yo le digo, ¿qué has aprendido en ese proceso? A veces son procesos y a veces son malas decisiones. A veces son procesos de Dios, sí es verdad. El pueblo de Israel necesitaba un proceso, pero ellos también tomaron malas decisiones. Como pueblo de Dios, necesitamos pasar por procesos. Es algo que necesitamos obtener para poder aprender, para poder prepararnos. Pero a veces confundimos un proceso con una mala decisión que hemos tomado. Dios no te ha dicho métete por allí y aún así te metes. Y ¡pin! No, ese es un proceso de Dios. Pero el proceso de Dios te va a enseñar. Esa mala decisión tuya, ¿qué vas a aprender de allí? Una sola cosa podemos aprender. Debemos de ser guiados por Dios. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a buscar los procesos que vienen de parte de Dios. Gloria a Dios. Como pueblo de Dios, hay una promesa para ti y para mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos llamó a su vida eterna. Dios nos llamó a esa tierra, a esa nueva Jerusalén. Aleluya. ¿Cuántos las están esperando? Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie y dele gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tus